el siguiente ejercicio nos dice que en una fiesta hay 20 personas que tienen las siguientes edades. Calcula las medidas correspondientes. El ejercicio ya nos otorga la tabla, la cual contiene los intervalos de las edades, la marca de clase y la frecuencia de intervalos. En este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra tabla de frecuencias, que es esta que está aquí. Como pueden ver, yo ya la llené, pero les voy a ir explicando paso a paso cómo se debe de resolver. Lo primero que hacemos es crear nuestro primer apartado, es decir, el número de intervalos. En este ejercicio son 5, que son los 5 intervalos que están aquí. Después pasamos a nuestra tablita los intervalos, que en este caso el primer intervalo es de 13 a 15, el segundo es de 15 a 17, el tercero es de 17 a 19, el cuarto es de 19 a 21 y el quinto es de 21 a 23. Después vamos a poner nuestra frecuencia de intervalos. En el primer intervalo tenemos que su frecuencia es de 4, en el segundo intervalo es de 9, en el tercer intervalo es de 3, en el cuarto intervalo es de 3 también, y en el quinto intervalo es de 1. Si nosotros hacemos nuestra sumatoria de la frecuencia de intervalo, nos vamos a dar el total de datos, es decir, 20. Nuestra marca de clase, si no la da el ejercicio, la pueden obtener a través de la fórmula de marca de clase es igual al límite inferior más límite superior entre 2. Si hacemos la operación 13, que es nuestro límite inferior, más 15, que es nuestro límite superior del primer intervalo, y lo dividimos entre 2, nos da 14. De igual manera con el segundo intervalo. 15, límite inferior, más 17, límite superior, dividido entre 2, nos da 16. En el tercer intervalo, 17 más 19 entre 2 es 18. En el cuarto intervalo, 19 más 21 entre 2 es 20. Y en el quinto intervalo, 21 más 23 entre 2 es 22. Después vamos a hacer la frecuencia acumulada, es decir, la sumatoria de nuestras frecuencias de intervalos. Nuestra primera frecuencia es 4, así que iniciamos anotando el 4. Después le sumamos nuestra segunda frecuencia, que en este caso corresponde a 9. Así que sumamos 4 más 9 nos da 13. Después sumamos nuestra tercera frecuencia, que en este caso es 3. Y tenemos que 4 más 9 más 3 nos da 16. Después sumamos la cuarta frecuencia, que en este caso es 3. Y tenemos que 4 más 9 más 3 más 3 nos da 19. Después tenemos nuestra quinta frecuencia, que en este caso es 1, y hacemos la sumatoria. 4 más 9 más 3 más 3 más 1 es 20. Como pueden ver, aquí la frecuencia acumulada nos debe dar el total de datos, es decir, la sumatoria de nuestra frecuencia de intervalo. Aquí nos da 20 y 20, quiere decir que vamos bien. Hacemos ahora la frecuencia relativa, que se obtiene al dividir frecuencia de intervalo entre total de datos. Es decir, nuestra primera frecuencia relativa es 4 entre 20 nos da 0.2. La segunda frecuencia relativa es 9 entre 20 nos da 0.45. La tercera frecuencia relativa es 3 entre 20 nos da 0.15. La cuarta frecuencia relativa es 3 entre 20, que también es 0.15. Y la quinta frecuencia relativa es 1 entre 20 nos da 0.05. Después hacemos la frecuencia relativa acumulada, es decir, la sumatoria de nuestras frecuencias relativas. Iniciamos con la primera frecuencia relativa, en este caso es 0.2, así que se le coloca el 0.2. Le sumamos la segunda frecuencia relativa, que es 0.45, y nos da 0.65. Después le sumamos la tercera frecuencia relativa, que es 0.15, y nos da 0.8. Le sumamos la cuarta frecuencia relativa, que también es 0.15, y nos da 0.95. Y le sumamos la quinta frecuencia relativa, que es 0.05, y aquí nos va a dar exactamente 1. Aquí, para saber que estamos bien, se tiene que aproximar al 1. En este caso, sí nos dio exactamente el 1. Pero hubiera sido correcto si nos daba 0.99, o bueno, tenía que aproximarse al 1, no tiene que ser exactamente 1, pero aquí sí nos dio 1. Después obtenemos nuestra frecuencia relativa, pero en porcentaje. Es decir, lo que obtuvimos de la frecuencia relativa, simplemente lo multiplicas por 100. Nuestra primera frecuencia relativa fue 0.2. Al multiplicar 0.2 por 100, nos da 20. De igual manera, la segunda frecuencia relativa,
que es 0.45%, nos da 45. En la tercera frecuencia relativa, que es 0.15%, nos da 15. La cuarta frecuencia relativa es lo mismo, 0.15%, de igual manera nos da 15. Y la quinta frecuencia relativa, que es 0.05%, nos da 5. Así que ya tenemos hasta aquí nuestra frecuencia relativa en porcentaje. Obtenemos ahora nuestra frecuencia relativa acumulada, pero en porcentaje, es decir, la sumatoria de nuestras frecuencias relativas en porcentaje. Iniciamos con la primera, que es 20, anotamos el 20, le sumamos nuestra segunda frecuencia relativa en porcentaje, que es 45, y nos da un total de 65. Al sumarle la tercera frecuencia relativa en porcentaje, nos da 80. Al sumar la cuarta frecuencia relativa en porcentaje, nos da 95. Y al sumar nuestra última frecuencia relativa en porcentaje, nos da 100. Es decir, en la frecuencia relativa acumulada nos dio 1, en la frecuencia relativa acumulada en porcentaje nos dio 100. Tiene que ser exactamente el mismo valor, solo que en este caso en porcentaje. Ahora obtenemos lo que es frecuencia de intervalo multiplicado por nuestra marca de clase. Así que si hacemos en el primer intervalo, que nuestra frecuencia es de 4 y nuestra marca de clase es de 14, al multiplicar estos dos, obtenemos que es 56. En la segunda, del segundo intervalo, frecuencia es de 9, marca de clase es 16, es decir, 9 por 16 es 144. En el tercer intervalo, la frecuencia de 3 multiplicado por la marca de clase que es 18 nos da 54. En el cuarto intervalo, frecuencia que es 3 multiplicado por marca de clase que es 20 nos da 60. Y en el quinto intervalo, frecuencia que es 1 multiplicado por marca de clase que es 22 nos da 22. Aquí vamos a hacer la sumatoria de nuestra frecuencia de intervalo por marca de clase porque la vamos a ocupar en una de nuestras fórmulas. Al hacer esta sumatoria, obtenemos que es 336. Nuestra siguiente columna es el valor absoluto de marca de clase menos la media. Al decir que valor absoluto significa que no importa que aquí nos dé un valor negativo, como es valor absoluto, todo va a ser siempre positivo. Ahora, tenemos aquí lo que es la media. Para la media hay una fórmula, que es media. Este es el símbolo de media. Es igual a la sumatoria de frecuencia de intervalo por marca de clase entre sumatoria de frecuencia de intervalo. Es decir, esta columna, la sumatoria, se divide entre el total de datos. En este ejercicio es 336 entre 20 nos da 16.8. Ese es nuestro valor de la media. Entonces, en nuestra columna que tenemos, en esta nos quedamos, que es valor absoluto de marca de clase menos la media, que en este caso es 16.8, vamos a llenarlo, hacemos la operación. Recuerden que dije que valor absoluto significa que siempre, sin importar que te dé negativo, te va a dar en total un signo positivo. Al final te va a ser positivo porque es valor absoluto. Así que si hacemos en nuestro primer intervalo esta operación, es decir, 14 menos la media, que es 16.8, obtendremos un resultado de 2.8. Recuerden, todo esto es positivo. Así que en nuestro segundo intervalo, que es 16 menos la media, 16.8, obtenemos 0.8. En el tercer intervalo, este de aquí, que es 18 menos la media, 16.8, obtenemos que es 1.2. Aquí vamos a hacer esto. Marca de clase menos 16.8. Recuerden, esta es la media. Tenemos tercer intervalo, marca de clase 18 menos 16.8 nos da 1.2. Cuarto intervalo, marca de clase 20 menos 16.8 nos da 3.2. Y quinto intervalo, marca de clase 22 menos 16.8 nos da 5.2. Pasamos a nuestra siguiente columna, que es frecuencia de intervalo multiplicado por el valor de esta columna, es decir, marca de clase menos la media. Así que hacemos la multiplicación.
Frecuencia de intervalo. En el primer intervalo es 4 multiplicado por el valor de esta columna, es decir, 4 por 2.8 nos va a dar 11.2. Segundo intervalo, 9, que es la frecuencia, por este valor de esta columna, que es 0.8, nos va a dar 7.2. Tercer intervalo, frecuencia 3 multiplicado por 1.2 nos da 3.6. Cuarto intervalo, 3 multiplicado por 3.2 nos da 9.6. Y quinto intervalo, que es 1 multiplicado por 5.2 nos va a dar otra vez 5.2. Y nuestra última columna de nuestra tabla de frecuencias es frecuencia de intervalo por marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Es decir, el valor de esta columna solo lo vas a elevar al cuadrado. En nuestro primer intervalo el valor es de 11.2 y al elevarlo al cuadrado nos da un total de 125.44. Elevamos en el segundo intervalo nuestro valor, que es 7.2, elevado al cuadrado nos da 51.84. El tercer intervalo de la columna, que es 3.6 elevado al cuadrado, nos da 12.96. El cuarto valor, que es 9.6 elevado al cuadrado, nos va a dar 92.16. Y nuestro último intervalo, último valor, que es 5.2 elevado al cuadrado, nos da 27.04. Aquí saqué la sumatoria de toda esta columna porque la vamos a ocupar más adelante en una de las fórmulas. Así que hacemos la sumatoria de cada valor de esta columna y obtenemos que en este ejercicio la sumatoria es igual a 309.44. Lo que vamos a hacer a continuación es realizar las operaciones con nuestras fórmulas. Ya hicimos el llenado correcto de nuestra tabla de frecuencias, que es todo esto que hicimos aquí. Ahora vamos a proceder a realizar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ya habíamos iniciado con nuestra primera medida, que es la media, porque para la tabla de frecuencia ocupamos aquí la media en las columnas. Y ya les di la fórmula, que media es igual a la sumatoria de la columna de frecuencia de intervalo por marca de clase dividido entre el total de datos. Es decir, media en este caso es 336 dividido entre 20 nos va a dar 16.8. Ese es nuestro valor de nuestra media. Ahora, nuestro total de datos es igual, en este caso, a 20. 20 es un número par, así que vamos a utilizar esta fórmula, porque primero tenemos que ubicar nuestro intervalo, digamos, intermedio, o digamos que está el intervalo que está en medio. Así que vamos a utilizar esta fórmula, que esta se utiliza para cuando los datos, el total de datos, es un número par. Como el 20 es par, vamos a utilizar sumatoria de frecuencia de intervalo, es decir, el total de datos, 20 entre 2 nos da un valor de 10. ¿Para qué sacamos esto? Como les dije, tenemos que ubicar nuestro intervalo que digamos está intermedio. 10, ¿dónde lo vamos a ubicar? Pues lo vamos a ubicar en nuestra frecuencia acumulada. 4 no es igual a 10, así que descartamos el intervalo número 1 y nos vamos al siguiente intervalo. Nuestra frecuencia acumulada es de 13. Este valor sí es superior a 10, pero digamos que de cierta forma es el que más se aproxima. Así que vamos a decir que nuestro intervalo intermedio es, en este caso, el número 2, que de hecho ya lo señalé aquí con una flechita. Sobre este intervalo es sobre el que vamos a trabajar. Sobre este intervalo. Las operaciones a partir de ahora las vamos a realizar sobre este intervalo.
Habiendo ya encontrado el intervalo sobre el que vamos a trabajar, vamos con nuestro siguiente paso. Vamos a localizar amplitud. Esta es la fórmula para calcular amplitud, que se indica con el símbolo C. En este ejercicio vamos a calcular su amplitud, que es, en la fórmula nos dice que amplitud se calcula restándole al límite superior, se le resta al límite inferior. Vamos a nuestro intervalo que ya habíamos ubicado gracias a esta fórmula, que habíamos dicho que nuestro intervalo sobre el que vamos a trabajar es el intervalo número 2. Nos da aquí el segundo intervalo, su intervalo va de 15 a 17. Así que en este caso, su límite inferior es 15 y su límite superior es 17. Vamos a trabajar con esto. La fórmula nos dice que amplitud es igual al límite superior, es decir, 17, menos límite inferior, es decir, 15. Si hacemos la operación 17 menos 15, obtenemos que la amplitud es igual a 2. Esa es la amplitud con la que vamos a trabajar. Ahora vamos a hacer, y lo voy a colocar por aquí, la fórmula de la moda. La moda, que se representa con este símbolo, es igual a límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2, multiplicado por amplitud. Esa es la fórmula de la moda, que es la medida que ahorita vamos a calcular. Así que vamos a realizar nuestra operación. Moda es igual al límite inferior. Nuevamente regresamos con el intervalo sobre el que vamos a trabajar, que recuerden es el intervalo número 2. Así que el límite inferior, es decir, 15, lo colocamos, 15 más delta 1. ¿Cómo se calcula delta 1? Delta 1, lo voy a poner aquí, bueno, ahí está, aquí para que no quede amontonado. Se calcula a través de frecuencia de intervalo menos frecuencia de intervalo anterior. Y de una vez les voy a anotar delta 2. Delta 2 se calcula a través de frecuencia de intervalo menos frecuencia de intervalo posterior. En este caso, delta 1, que nos dice que es frecuencia de intervalo, es decir, sobre el intervalo que estamos trabajando, que en este caso equivale a 9, anotamos el 9, se le resta la frecuencia de intervalo anterior, es decir, la que está en el intervalo anterior al intervalo sobre el cual estamos trabajando. En este caso, su valor es 4. Así que colocamos 4. Al hacer la operación, obtenemos que es igual a 5. Delta 1 es igual a 5. Vamos sobre delta 2. Frecuencia de intervalo, en este caso es 9. Colocamos el 9 menos la frecuencia de intervalo posterior, es decir, la del intervalo que está después del que nosotros estamos trabajando. En este caso es 3. Así que colocamos 9 menos 3 es igual a 6. Vamos a continuar con nuestra fórmula de la moda, que tenemos que intervalo inferior 15 más delta 1, que aquí equivale a 5, sobre delta 1, que es 5, más delta 2, que en este caso es 6, multiplicado por amplitud, que en este caso es 2, es decir, 2 es igual a 15
15.90. Así que moda es igual a 15.90. Después de haber calculado lo que es la media, la moda y la amplitud, vamos a calcular ahora la mediana. Para eso tenemos esta fórmula que nos dice que mediana es igual al límite inferior más la sumatoria de las frecuencias de intervalos entre 2 menos la frecuencia de intervalo anterior sobre la frecuencia de intervalos del que estamos trabajando, multiplicado por la amplitud. Resolviendo la fórmula nos quedaría que la mediana es igual al límite inferior, que es 15, más total de datos, que es 20, entre 2 menos la frecuencia anterior, que es 4, dividido entre la frecuencia actual, que es la que es sobre el intervalo que estamos trabajando, o sea, 9, y multiplicado por la amplitud, que es 2. Al hacer la operación, mediana nos sale que es 16.33. Tenemos también lo que es varianza, y la fórmula de varianza es la sumatoria de la frecuencia de intervalo multiplicado por la marca de clase menos la media elevado al cuadrado y dividido entre el total de datos. Sustituyendo nuestra fórmula, tenemos que la sumatoria, que es este que hicimos aquí, y es 309.44 dividido entre el total de datos, que es 20, es igual a 15.47. Entonces tenemos ya ahora la mediana, la varianza, nos falta calcular la desviación estándar. Que la desviación estándar no es más que sacarle la raíz cuadrada de la varianza. Así que tenemos que nuestra desviación estándar es la raíz cuadrada de nuestra varianza, que en este caso es 15.47. Resolviendo nos da el resultado de 3.93. Vamos a calcular ahora el coeficiente de variación. Para eso tenemos nuestra siguiente fórmula, que nos dice que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media. Sustituyendo tenemos que el coeficiente de variación para este ejercicio es desviación estándar, que es igual a 3.93 sobre la media, que es igual a 16.8, nos da 0.23. El coeficiente de variación lo podemos dar así en decimal, que en este caso es 0.23, o bien lo podemos indicar en porcentaje, que si lo queremos indicar en porcentaje simplemente multiplicamos 0.23% y nos da 23%. Y ese sería el resultado de nuestro coeficiente de variación. Ahora, si lo que queremos es calcular el valor esperado, vamos a utilizar esta fórmula, que el valor esperado es igual a la sumatoria de los valores de x multiplicado por la función de probabilidad. En este caso, nuestro ejercicio no nos proporciona los valores de x, nos proporciona los intervalos, nos proporciona las frecuencias, pero no los valores de x. Y sí podríamos obtenerlos, sin embargo,
sería más laboriosa, así que vamos a proceder a un siguiente ejercicio. Este ejercicio ya nos proporciona una tabla, que la tabla contiene valores de x y sus respectivas funciones de probabilidad. Así que para resolver, obtener el valor esperado, simplemente hacemos lo que dice la fórmula. Valor esperado es igual a la sumatoria de los valores de x multiplicado por la función de probabilidad. Es decir, nuestro primer valor de x es 0, su función de probabilidad es 0.25, más nuestro siguiente valor de x, que es 1, multiplicado por su respectiva función de probabilidad, que es 0.50, más nuestro último valor de x, que es 2, multiplicado por su función de probabilidad, que es 0.25, nos da como resultado que la multiplicación de 0 por 0.25 es 0, más la multiplicación de 1 por 0.50 es 0.5, más la multiplicación de 2 por 0.25 es 0.5. Esto equivale a 1. Así que nuestro valor esperado en este ejercicio es igual a 1.